Muy buenas pilotos, hoy no os voy a hablar de un dron, no os vayáis, no os vayáis. Os voy a hablar de esto que tengo aquí, que es mi última incorporación a mi equipo de grabación. Es esto, que son dos microfonitos inalámbricos, de estos que podemos colocar o bien en la pechera, los que se llaman corbateros, ahora ya no llevamos corbata, y con su pequeño receptor, porque son inalámbricos. Y esto es un poco la ventaja que yo le encuentro. Por un lado, que son inalámbricos, tienen bastante buena calidad de sonido. Luego Óscar nos dará un detalle más técnico. Y además tiene una cajita muy chula, tipo Insta360 o tipo iPods, para tenerlos aquí cargaditos. Ahora mismo os explico cómo son. Adelante vídeo. De este bicho hay varias versiones. Tenemos dos micrófonos y cargador, que es este caso. Tenemos dos micrófonos, tenemos un micrófono. Hay 50.000. Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Proba, proba, los micrófonos. Vamos a abrirlo, a ver qué tenemos. Y dentro tenemos una fundita. No está mal la funda. La abro. Y en la funda esto... vale. Son los pelicos para el viento. Tengo dos de pelitos para viento que viene ya con la forma del micrófono, con un plástico con la misma forma. La base de cargador. Y dentro un micrófono. Dos micrófonos. Y el receptor. En la parte de abajo, conexión de 3,5, un jack. Otra conexión de 3,5, la diferencia, claro, aquí tenemos lo que va al receptor es de 3 puntos, ¿veis? Y aquí tenemos una salida de 4 para teléfonos móviles o lo que sea, o hay cámaras también. Y esta es de 3 a 3. Y luego un cable USB que será para cargar la base de carga, que también hay que cargarla. Aparte viene bien lo que hay aquí en estas cajitas, que son más cables para y en este caso para conectar a teléfono con USB-C. Por lo tanto también tenemos opción, es opcional, para conectar a distintos tipos de teléfono. Saco el receptor de la caja, veis que tiene ahí los pines para cargar y uno de los micrófonos. Vamos a verlos un poco en detalle. Comentaros, en condiciones normales tienen 40 metros de alcance, si estamos quietos y en muy buenas condiciones puede llegar hasta los 200 según el fabricante. La recepción de sonido es omnidireccional en este caso, con un rango de frecuencias entre 20 Hz y 20 kHz, un rango dinámico de 86 dB y tiene baterías de 140 mAh y 200 mAh, por lo tanto tienen que funcionar bastante tiempo. Lo que es la cajita, 1400. Supongo que llevará una pila tipo 18650 o algo parecido. Veis que son chiquitines, las dimensiones en lo que es el emisor pues son 48 mm por 21 mm y 10 mm de alto. Y el receptor serían 48 mm por 27 mm por 11 de alto. Es un poquito más grande el receptor. El peso es despreciable. En principio lo que es el emisor andamos en 11,8 gramos y 17,5 gramos el receptor. En el receptor veis que tenemos dos botoncitos, uno para encender y apagar y otro para emparejar con el receptor, o también nos vale para conectar, digamos, el filtro de sonido. Tenemos también, por supuesto, un clip para montarlo en la ropa o donde fuera. Aquí abajo dos contactos para cargar con el cargador suyo o con un USB-C. Y lo que es la zona del micrófono, que le quito aquí el protector. Esto sería ya el micrófono. Aquí tenemos ya en el receptor también otros dos botones, subir y bajar volumen de la salida de audio. Pues por ejemplo, si estamos con una cámara, para ponerlo a nuestro gusto. También tenemos para cambiar los modos, cargador USB-C, botoncito de apagado y puesta en marcha, la salida de audio de jack, un clip para ponerlo donde sea. Nos sirve también, tiene digamos el tamaño para colocarlo
lo que es en la montura de flash de las cámaras, y estas lucecitas que nos indicarán cuál de los micrófonos está activo. Si pongo este, por ejemplo, ahora tenemos los dos micrófonos activos, por lo que tenemos dos lucecitas. Nada, pues ya estoy probando el micrófono. Veis que solo queda uno aquí. Lo que es el receptor está colocado en la cámara y estoy utilizando el otro micrófono. El receptor se coloca muy sencillo en la cámara, simplemente es poner en el socket del flash el receptor y luego con el cable que trae se conecta a la entrada de micro. Podéis hacer lo mismo también con el teléfono, escoger el cablecito para el teléfono y simplemente conectarlo, ya tenéis el micrófono en marcha. No he cambiado ni volumen de salida ni nada, está todo de serie. Lo único que no le he dado ha sido a lo de la reducción de ruido. Le doy ahora ya estoy con la reducción de ruido, se me ha puesto en verde esta lucecita. No sé si me escucháis mejor o me escucháis peor. Yo suelo preferirlo sin filtros, sin nada, por lo que lo voy a quitar. Vuelvo a estar normal y el sonido, no sé cómo lo veis, yo creo que es bastante claro. De todas formas, os paso un segundito a Óscar, que acaba de hacer una review también de estos micrófonos en su canal. Abajo os pongo la dirección, el link al canal de Óscar. Acaba de empezar con este tema de YouTube. Yo creo que si le visitáis os lo agradecerá él y os lo agradezco yo también. Al final el pobre hombre me sufre todos los domingos a las 7:30 de la mañana para ir a volar, por lo tanto, qué menos de que le echéis un cable. Pasar por ahí y darle un pedazo like porque se lo merece. Pero sí os quiero poner un pequeño resumen de su vídeo porque creo que es interesante. Óscar, danos tu opinión técnica sobre estos micrófonos, a ver qué te parecen. Saludos, Alex. Me ha pedido por favor que le haga un pequeño resumen sobre los micrófonos Lark M1 con el analizador acústico de espectro. Bien. La prueba que he realizado yo os la enseño en un momentín. Abrimos el archivo, ok, y estaría abierto y aquí tenemos el espectro. Bien, la prueba se ha realizado con sonidos puros, esto es, sonidos sin armónicos, desde 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Como veis, la captación de sonido ha sido impresionante, ¿vale? Los colores nos indican a los decibelios que han sido percibidos. Todos los sonidos se han emitido a una media de unos 70-75 decibelios, por lo que vemos aquí ha cogido perfecto, todo está en verde, incluso los picos más altos están donde tiene que estar, en la voz humana y sobre todo los superiores y en el centro, ¿vale? Está un sonido limpísimo. Estos picos que veis aquí, pues bueno, el estudio no lo tengo insonorizado, por desgracia, así que los vecinos muchas veces crean interferencias. Así que bueno, sin más, mucho más no tengo que decir. Es un espectro muy limpio, es una parábola perfecta en decibelios y en hercios, así que no hay mucho más que decir, Alex. Para mí, el micrófono es de 10. Pues muchas gracias, yo creo que has estado bastante claro. De todas formas sí que es verdad que en tu vídeo analizas más aspectos y yo creo que es interesante pasarse a verlo. Pues muy bien, estos son los bichillos que voy a utilizar yo de ahora en adelante. No sé si me estáis escuchando con una voz muy potente o no, pero yo al menos estoy contento con el resultado. Dan un sonido bastante bueno, como estáis viendo. Me evito el tener que andar con cables para atrás y para adelante, el que si tengo baterías, si no tengo pilas, todo está cargadito cuando lo meto aquí y así me olvido de problemas. Pues nada, con esto termino. La próxima vez os prometo que hablaremos ya de un dron o alguna cosa parecida. Hasta la próxima, pilotos. Nos vemos en el siguiente vídeo.